con palabras de niña. Y si no se puede, si solo llueve y es invierno, soñame linda. En el futuro nadie puede morir. En el pasado fui al colegio. Fui uno de los últimos en pasar por ahí. Siempre andaba con Pedro, un chico que parecía común y corriente hasta que te empezaba a hablar de cosas que vos no sabías de dónde sacaba. Veía películas que nadie había visto, leía libros, no jugaba y decía cosas como al aire libre o sinceramente. Una tarde, recuerdo, en el recreo, mientras yo trataba de sacar del envoltorio pegoteado a mi barra energética, él comía un pedazo de pan. Su abuela amasaba y hacía pan todos los días. Mi madre me había advertido que un 99% de la población ya era celíaca y aunque a mí ya ni me había tocado hacerme los estudios, tenía que estar seguro de que lo era. Yo en ese momento no quería morirme, al menos no tanto como ahora, así que con envidia y fascinación venenosas miraba a Pedro comer el pan. Con la boca llena me habló de una película japonesa, El Club de los Suicidas. En esa época era muy común que grupos de adolescentes se pusieran de acuerdo para quitarse la vida al mismo tiempo, preferentemente en la vía pública. Nada de defensa de la vida, alarmas, dispositivos. Para el gobierno de Japón había sido un problema de Estado muy grave y tardó décadas en erradicar esa práctica. O sea, era una película de terror, como decía él, pero basada en hechos reales. Empezaba cuando un grupo de colegiales, vistiendo el típico uniforme, bajaba al andén del subte y se tiraba a las vías antes de que el tren estacionara. La cámara quedaba enfocando las caras de horror de los adultos que no se habían tirado. No mostraba a los chicos muertos. Algunas personas se desmayaban, otras gritaban y lloraban. Y así toda la película. Otro grupo se tiraba de la terraza del colegio, otro se juntaba una noche y tomaba veneno. Yo sabía que Pedro tenía algo raro, y la sonrisa con la que contaba todo el argumento de la película me trajo pesadillas durante varias noches, porque yo todavía soñaba. A partir de esa vez creo que nunca abandonó el tema del suicidio. Y un día simplemente faltó al colegio, no respondió a mis mensajes y alguien le mandó un audio a mi madre. Una voz de mujer que no pude identificar decía que Pedro se había quitado la vida. No entendí en ese momento la forma elegida para decir que se había matado. Quitarse la vida me daba la sensación de que uno se la podía quitar y seguir con su vida. Digo, seguir, quitar, poner. Mi abuela me había contado una vez que de chico a mi padre le tenía que quitar los piojos. Qué asco, mi abuela me contaba cada cosa. Entonces Pedro se había quitado la vida y eso significaba que se había muerto. Pero no muerto porque sí, sino porque él, Pedro, mi amigo, había decidido no seguir con su vida, había decidido seguir sin ella. En ese momento el suicidio para mí no era ni siquiera una posibilidad. Pasé años sin entender a Pedro y enojado con él por no haberse quedado a vivir. Teníamos una buena vida, o al menos eso pensaba. Estábamos en la flor de la existencia, decían. Pero las flores duran poco y huelen muy mal cuando se pudren. Ilona entró a mi vida a los pocos meses del suicidio de Pedro. Fue en ese tiempo en el que no quise ir más al colegio. Era tan poco el prestigio o la utilidad que podía darte un título secundario que nadie en mi familia se alarmó con la posibilidad de que abandonara, aunque todavía no iba a hacerlo. Solo mi madre, desganada, me pedía que no anduviera en la calle. En mi casa me costaba estar. Mi familia entonces no podía pagar una buena conexión y no había nada más frustrante que estar en la red con baja conectividad. Afuera los problemas entre humanos no tenían que ver con la velocidad de conexión, sino con las sutilezas en el trato y algo que estaba muy de moda en ese momento, la empatía. En el colegio no era un problema porque los mediadores hacían lo suyo entre estudiantes, pero afuera la cosa era uno a uno y si no había empatía podía terminar muy mal. Fue en esos años de avances tecnológicos revolucionarios, según decían, que había salido al mercado la caja Philip, un producto de origen chino que acá se ensamblaba en Tierra del Fuego y era de relativo fácil acceso para las clases medias. Con algunos esfuerzos tuvimos nuestra primera caja. En una casa normal no hubiera habido mayores inconvenientes, progenitores e hijo podían alternarse su uso en la conversación de la cena familiar. En nuestro caso, la presencia de mi abuela en la casa complicaba las cosas, más todavía la existencia de Carola. Carola era mi hermana menor, una nena caprichosa e insoportable que todo el tiempo se quería meter en mis cosas y en mi red y no me dejaba un minuto en paz. Carola tenía tanta necesidad de que los otros notaran su presencia que era la consumidora ideal para un producto como la caja.
Pero mi madre insistía en que yo debía aprender a usarla primero porque mi salida al mundo era inminente y si quería conseguir un trabajo o formar mi propia familia, no iba a lograrlo sin empatía. Pienso ahora lo poco que duró el éxito tanto de la caja como de la empatía y me causa un poco de gracia el drama familiar que se armaba cada vez que Carola la quería. No lo hacía tanto por las ganas de ponerse en el lugar del otro, sino por cobrar protagonismo. Miren, soy Carola, estoy siendo empática. A mí, que no me importaba mucho lograr esa cualidad, suponía que iba a tener mediadores a lo largo de toda mi vida, solo me motivaba la competencia. El título de hermano mayor me daba cierto prestigio y hacía uso de él cada vez que tenía oportunidad. Pero cuando ganaba la batalla, con el apoyo de mis padres, casi sin luchar, la conexión a la caja me hacía comprender a Carola de una manera insoportable. Sentía cada celo, cada duda, cada inseguridad de mi pobre hermana menor, casi tan invisible como mi abuela en la constelación familiar. Carola era una estrella muerta hacía millones de años. No, había nacido directamente sin brillo. Sentía su miedo ante la certeza de que nadie en la familia la quería, su identidad de aborto mal hecho, su pertenencia a ese porcentaje de práctica fallida. Carola era un milagro y no lo sabía. Para ella y para el resto era un error. Ya cuando dejé el colegio, la caja tenía una reputación horrible en la red y los chinos habían confesado los daños psíquicos que traía su uso a largo plazo. Se supo que venían experimentando con ella desde el siglo pasado y ya veían los efectos en las personas que la habían usado en las últimas décadas. El más recurrente era el autismo, viejos y viejas que no lograban salir de sí mismos por el pavor que les provocaban los demás. Derrames cerebrales, aneurismas, tumores. No mataban, sino que dejaban ningún tipo de autonomía a quienes pertenecían a las últimas generaciones que pudieron morirse. La filtración de archivos secretos develó el escándalo y en los países centrales la caja Philips salió rápidamente del mercado. Como nosotros éramos periferia, se siguió vendiendo un tiempo, hasta que pasó al mercado negro y luego al mundo del objeto de colección, como los reproductores de VHS o los teléfonos. Pero, antes de todo eso, yo salí a la calle y conocí a Ilona y usé la caja. Sóñame sana, sóñame clara, sóñame libre.